Lo que más destacaría, pues quizás te diría la resiliencia, la perseverancia, ¿no? Vengo de haber, quizás ahora en un perfil más conocido como inversor, pero la realidad es que vengo con un carácter y una vocación apasionada por el emprendimiento y bueno, pues he montado muchos proyectos en mi vida, he creado muchas empresas de sectores muy diversos y bueno, al final son aprendizajes y como yo digo muchas veces, los máster más caros de mi vida, ¿no? Han sido muchos proyectos emprendidos, algunos proyectos fracasados, se aprende mucho, te levantas, vuelves otra vez y quizá yo personalmente creo que es lo que más destacaría, ¿no? La capacidad de aprender de esos errores y volver a resurgir y aprovechar un poquito toda esa experiencia aprendida de todo, de lo bueno, pero sobre todo de los errores, ¿no? No, en el ámbito de incubación universitaria, no. Sí, bueno, también por tener una de nuestras participadas en Demium, que es una incubadora, es una Venture Builder de startup, donde viene gente pues de diferentes perfiles, muchos de ellos también universitarios con ganas de emprender. No la he tenido directamente en eso, pero sí, bueno, sí que estuve dando clases un año en el máster de emprendedores de la Universidad de Sevilla y bueno, tuve ocasión de conocer a gente muy interesante, gente que tenía ese gen por un poco por el emprendimiento y bueno, guardo una experiencia enorme. Es que serían muchos. Yo personalmente creo que por encima de todo analizar bien el proyecto. Es decir, al final muchas veces para poder tener que exista una oportunidad de negocio, tienes que encontrar la solución a algún problema que haya en el mercado, una innovación. Ya no te hablo de la palabra disrupción, que está empleada muy alegremente, pero sí cuando hay una innovación o tú aportas valor añadido a un proyecto, uno siempre va con toda la pasión pensando que ese proyecto es muy interesante y tiene todo el sentido. Hay que analizarlo muy bien, hay que hacer un benchmarking, hay que analizar muy bien la competencia, nunca tener el ego de pensar que porque otros proyectos tienen menos fuerza o menos consistencia que el tuyo, dejar de analizarlo. Siempre se aprende de todos, hay que tener mucha humildad ahí, se aprende de todos, incluso del competidor potencial más pequeño que tengas, va a haber algo que probablemente aporte luz a cosas que o no habías contemplado o que probablemente lo haga mejor de lo que tú tenías previsto hacer. O sea, el análisis competencial, es más, no lo haría de una manera única y al inicio, sino que es algo que debes tener con un update constante y totalmente actualizado. Analizar muy bien la competencia y bueno, y una muy buena planificación financiera. No necesariamente por tener un proyecto que aporta valor tiene sentido ejecutarlo. Porque muchas veces el problema es que la monetización no está bien planteada. Oye, puedes encontrar una solución a un problema y tener todo el sentido y que haya mucha gente, entre comillas, que compre esa solución, pero el problema es que no es rentable hacerlo. O sea, no tienes una monetización clara o definida o viable, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas. Pero sobre todo hay mucha gente o sea, muchos proyectos mueren por una mala planificación financiera, por no saber medir qué necesitas y en qué momento en el timing del proyecto necesitas esos fondos para poder hacerlo. Pero es una pena, pero me encuentro muchos proyectos que son ideas brillantes, geniales, y el team del proyecto, los fundadores del proyecto, tienen el know-how muy claro, muy definido de su proyecto, pero luego no han sabido planificar financieramente bien y bueno, y ya han acabado desfondados antes de poder generar ese punto de inflexión en el proyecto que los lleve a otro nivel, ¿no? Muchas veces se comete el error, yo mismo lo he cometido en fases anteriores, de crear un plan de negocios para un banco, de crearlo para un potencial inversor o inversores y luego no atenderlo. O sea, el plan financiero debe ser la herramienta de tu día a día
para ver dónde estás, para tener anticipación en los proyectos, poder tener siempre una perspectiva a 3, 4, 5 meses vista muy clara, muy definida, para poder tener previsión de lo que va aconteciendo, de los cambios que va habiendo, porque al final no hay nada peor que una persona, que unos emprendedores desenfocados, o dicho de este modo, enfocados en la parte de captación de fondos a un proyecto, porque eso te hace perder completamente el objetivo. En vez de estar focalizado en el desarrollo, está focalizado en la resiliencia, en la captación de fondos para sobrevivir mes a mes, ¿no? Y eso es duro mentalmente, y luego es contraproducente, porque luego te obliga a negociar en términos. Cuando tienes un runaway, cuando tienes una capacidad de caja a pocos meses vista o a poco tiempo vista, al final es absolutamente contraproducente a la hora de negociar cualquier entrada de potenciales inversores, un business angel o fondos, ¿no? O venture capital. ¿Es un error emprender por necesidad? No, para mí en absoluto. Mira, si lo analizamos, no solo en España, en cualquier país, muchos de los grandes proyectos de los grandes compañías hoy por hoy han nacido en épocas de crisis. La necesidad muchas veces es ese empujoncito que uno necesita para dar el salto, entre comillas, ese salto al vacío, o ese pequeño impulso que uno ya necesita para emprender. A gente con un talento increíble que adquiere una experiencia previa en su trabajo, con el background que tenga cada uno, pero le cuesta. Es decir, todo el mundo no tiene vocación natural emprendedora. Es más, en un porcentaje muy alto, la mayoría tiene aversión al riesgo, y al final emprender es lo que conlleva, ¿no? Pero hay mucha gente que acaba emprendiendo por necesidad, pero bueno, acaba siendo su momento. Acaba siendo su momento, y bueno, y lo comprobamos a menudo. En esta época del COVID han nacido proyectos espectaculares de gente que, bueno, por las situaciones de sus sectores, de sus empresas en las que estaba trabajando por cuenta ajena, pues han decidido, mira, llevo años pensándolo, ahora es el momento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Al principio yo personalmente salía a buscar esos proyectos de manera proactiva, a localizar deal flow, operaciones que pudieran ser interesantes para analizar y ver si tenía sentido invertir. Ahora es cierto que, bueno, en estos últimos años prácticamente no damos abasto, sobre todo el 2020, 2021 y esta fase del 2022. Nos entran muchos proyectos vía LinkedIn, vía contactos ya directos, que se han hecho eco, han oído hablar de Inventure, y bueno, y al final esa es una de las partes que más me gusta a mí personalmente, que es la parte de analizar los proyectos, por esa vocación que tengo emprendedora. Pero la realidad es que ya cada vez me da menos tiempo a poder hacer esos análisis previos. Entonces, bueno, pues hemos estado trabajando estos 2 últimos años en elaborar pues nuestra tesis de inversión, y sobre todo, pues sí, pues evidentemente con un checklist de una serie de ponderables que analizamos, y que acabamos dando una valoración a cada proyecto. Bueno, pues a partir de una valoración, pues no continuamos con el análisis, y a partir de una determinada valoración analizamos más en profundidad. La realidad es que, bueno, depende, ¿no? Pero de cada 50 proyectos que nos puedan entrar, acabamos viendo un poco más a fondo 10, y igual invertimos en uno o en dos, ¿vale? Pero sí, básicamente. Pero fíjate, para nosotros un ponderable, casi un imponderable, pero que realmente le damos una importancia, un intangible, le damos dando una importancia tremenda, es el propio equipo. O sea, más allá del proyecto. O sea, el proyecto, por supuesto, tiene que tener visos de ser algo interesante, atractivo, escalable y con un marcado carácter exponencial, pero sobre todo el equipo. Hay veces que hemos entrado en proyectos que quizás nos podía chirriar un poco, podía tener algunos pains que identificamos, pero veíamos un equipo con un potencial enorme,
y con mucha capacidad de solucionar esos fallos o esas imperfecciones del proyecto y tirar hacia adelante con fuerza, ¿no? Y hemos entrado en proyectos así, incluso, y también el caso contrario, es decir, proyectos que tenían una pinta increíble, pero el equipo, bueno, pues no nos inspiraba la confianza o la capacidad de luego pues saber aplicar con diligencia los cambios que necesitan, porque al final esto es un yo lo digo muchas veces, vas por una travesía por el mar y girar el timón un grado hacia un lado o hacia otro, un solo grado puede hacer que el proyecto acabe en Australia o acabe en Alaska, y bueno, no se está igual de bien, ¿eh? A la hora de la llegada a puerto. Entonces, bueno, es muy importante y es lo que tratamos nosotros de hacer con Inventus, ¿no? O sea, al final es aprovechar toda la experiencia de muchos años emprendiendo y creando mucho negocio y bueno, pues tenemos un equipo muy preparado en todas las áreas, tanto en planificación financiera como en la parte estratégica de definición del producto, pricing, marketing, jurídico, pacto de socios, que es algo esencial que la gente muchas veces se deja atrás y no contempla, preparación y seguimiento, incluso apoyo directo en todo el fundraising y la captación de fondos para la compañía. Todo eso son cosas esenciales que muchas veces, la mayoría de las veces, esos equipos fundadores igual tienen un talento descomunal en su área, en su campo, pero luego tienen esas carencias, ¿no? Adolecen luego de otras muchas cosas y experiencia en todas estas áreas. Y bueno, pues lo que tratamos de hacer nosotros, o sea, no somos en absoluto unos inversores, no es una empresa inversora al uso, es decir, realmente nosotros nos involucramos, nos comprometemos con el proyecto en el que participamos y entramos pues para ayudar a acelerar esos proyectos y a tratar de minimizar el churn o riesgo de caída de cierre de esos proyectos, ¿no? Tratamos de ayudar a que vayan, ya utilizando un poco el mismo símil, vayan como bien dirigidos el barco y no con la vela al viento, ¿no? Igual en línea recta no llegamos, pero haciendo ese sí. Y al final es importante, ¿no? Ayudamos sobre todo a ahorrar mucho dinero, porque al final todo ese tiempo que se pierde en pivotar y en dar un poco palos de ciego, al final se traduce en una pérdida económica importante. Y luego también ahorrar mucho tiempo, que el tiempo se mide hoy a otra velocidad, pues en tecnología, en startup, va a otra muy diferente, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Bueno, no me cabe ninguna duda. O sea, creo la FP al 1000%. O sea, al final, mi opinión personal, bueno, todo el ámbito educativo está sufriendo unos cambios brutales. Mira, si quieres un dato a nivel un poco más estratégico global, fijaos si no tenéis más que analizar un poquito el sector para ver la cantidad de empresas de fondos que están entrando a comprar compañías, empresas relacionadas con educación. Hay cada vez surgiendo más EdTech. Se han hecho operaciones muy, muy, muy importantes en este país. Yo diría que es uno de los sectores más en boga, más demandados actualmente. Eso es una señal muy clara de que la educación... Mira, el otro día tuvimos una reunión en un club empresarial que hemos montado, impulsados por Inventure aquí en Málaga, que se llama Periclub, y tuvimos una entrevista, una ponencia interesantísima que nos abrió la mente un poco a todos, hablando de geopolítica, desde conflicto y las guerras de poder Rusia-Estados Unidos, hablar del futuro, hablando de NFT, del metaverso, de mil cosas. Y uno de los puntos que se tocó fue la parte educacional. O sea, cada vez la gente tiene más claro que la parte de las conocimientos técnicos, es decir, la parte educativa, la parte de formación educativa tiene mucha importancia, pero realmente un MBA que has estudiado hace 5 años
hoy está absolutamente caduco, es obsoleto. Tienes que estar en un continuo reciclaje y de formación técnica. Por eso están tan de moda también las soft skills y toda la parte de esas habilidades que van mejorando con el tiempo. Desde el punto de vista de formación técnica, que creo que las universidades tienen un reto por delante tremendo porque creo que siguen muy arcaicas, muy ancladas en el pasado. Al final yo creo en la hiperespecialización de los sectores. ¿Cuál es la ventaja que tiene la FP? Que es capaz de crearte cualquier curso, cualquier módulo ad hoc para un segmento, para un sector, para un vertical muy concreto, muy de nicho, de algo que se demanda y que aparece en ese momento. Las profesiones de dentro de 5 o 10 años no van a tener nada que ver, muchas de ellas, con lo que hay hoy, ¿no? Y entonces es necesario crear, formar a la gente en esas profesiones del futuro de una manera muy hiperespecializada, quitando, como decimos aquí, separando la paja del grano y centrándote en aquello que realmente te va a servir para tu negocio, para tus negocios, tus trabajo, tu desarrollo profesional futuro. Creo enormemente en todo lo que tenga que ver con la FP, porque lo están demostrando. O sea, muchas de esas operaciones con fondos se han hecho con compañías que vienen de FP. Bueno, pues claro que son viables, o sea, lo han sido siempre, pero quizás en estos 2 últimos años que hemos acelerado con la pandemia, pues 8 o 10 en todo lo que tenga que ver con el teletrabajo, realmente lo hemos democratizado, se ha convertido ya en un estándar y cualquiera ya está habituado a eso. Claro que tiene, o sea, al final el talento no tiene barreras y mucho menos geográficas, ¿no? Yo de hecho lo veo muy a menudo. O sea, cada vez veo equipos más multiculturales, multinacionales, y son equipos muy potentes. Sin ir más lejos, en la propia Latinoamérica hay un talento absolutamente brutal, absolutamente brutal. Y bueno, quizás tenemos ese vínculo cultural, idiomático muy importante. También somos su puerta, y es bilateral, somos su puerta de entrada natural para Europa y viceversa. Entonces esos puentes hay que tenderlos y tenderlos cada vez más. Y bueno, sí, ahora mismo de manera concreta no te puedo hablar de proyectos, pero bueno, yo voy muchas veces de jurado a eventos de startups y vamos, casos muy raros ya me encuentro que no hay un equipo que tiene founders de diferentes países, y muchos de ellos en concreto de LATAM. No he participado aún en ninguna, pero sí tenemos vías abiertas recientes desde este 2021 con un par de hubs en Latinoamérica, en concreto en Colombia, que bueno, están haciendo las cosas increíblemente bien. Son países que van con una fortaleza y sobre todo tienen un apoyo inversor muy fuerte detrás. Hay grandes fondos, hay bancos apoyando muchas inversiones allí, y la realidad es que bueno, estamos ahí pues analizando continuamente proyectos que vienen de la zona. Todavía no hemos hecho ninguna inversión en un proyecto que venga de Latinoamérica, pero lo haremos con toda probabilidad. No, de momento no. De momento no la he tenido, pero bueno, siempre estamos a tiempo de escuchar, pues esto ya te he dicho antes y soy muy coherente con eso. El talento al final no tiene límites, ¿no? Y bueno, pues seguramente tendréis ahí proyectos espectaculares. Quizás tendréis que darles un poco más de difusión, porque al final aquí Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, que está muy fuerte cada vez más. Yo personalmente soy un ferviente convencido de que Málaga puede ser y tiene todos los ingredientes para ser el hub tecnológico del sur de Europa. Desde Canarias, bueno, tenéis quizás el limitante geográfico de la no cercanía con la península, pero bueno, es lo que decíamos antes. Ahora con todo el tema del teletrabajo, de la comunicación global que hay,
no debería serlo. Es decir, deberíais romper una lanza a favor de eso, moverlo mucho también, buscar colaboraciones también público-privadas, fomentar mucho más la difusión de vuestros proyectos en la península, porque es verdad que no es habitual encontrarte, o sea, yo no sabría decirte ahora mismo qué proyectos me haya podido llegar de allí, pero contados, muy, muy, muy contados. ¿Qué potencial? Bueno, si al final España en general es un país con un talento, una creatividad y una formación muy alta y eso no se distingue entre regiones. O sea, yo creo que es exactamente el mismo potencial que puede tener otras muchas regiones. Lo que necesitáis es mucho apoyo institucional, mucha difusión, más que quizás que en otros sitios por la falta de comunicación tan directa que puedas tener pues en ese vínculo entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, porque al final están muy interconectadas y en un par de horas en tren estás llegando de un punto a otro fácilmente. Pero ya os digo, o sea, yo creo que el potencial está daros a conocer mucho más de lo que actualmente lo hacéis, porque no me cabe ninguna duda que tenéis proyectos espectaculares. Pero al final, mira, esto mismo en Málaga o en Sevilla ha estado pasando hasta hace muy pocos años. Es decir, no, mucho talento, proyectos increíbles, pero el no estar en Madrid o en Barcelona era un limitante brutal. O sea, incluso los proyectos que podían trascender por su potencial, pues acababan yéndose a Madrid o Barcelona por falta de acompañamiento de los fondos, de los Venture Capital, y eso está cambiando enormemente. Entonces, eso tenéis que aprovecharlo. También ver quizás qué tipología de proyectos, qué sectores podrían tener más potencial para crear hubs muy verticales de incubación de determinadas áreas, de determinados sectores que podáis tener mayor potencia, ¿no? Pero ya te digo, o sea, desconozco realmente por falta de difusión cómo lo estáis haciendo allí a fondo, pero bueno, o sea, potencial, o sea, lo tenéis que creer vosotros, o sea, sois los primeros y tened mucho apoyo, hay que exigir apoyo institucional porque es clave, es crucial para poder acudir a muchos eventos, a muchas ferias, que vayáis bien apoyados, bien subvencionados para que esos emprendedores puedan permitirse ir a ferias o eventos de su sector, porque es la manera de darlos a conocer, ¿no? Lo que sí tengo claro es que cualquier buen proyecto, hoy por hoy, ya tiene la capacidad de desarrollarse y crecer desde sus puntos de origen. Y eso es vital, porque si no, al final podéis tener el mismo problema que podíamos tener o en Málaga o en Sevilla o en general en Andalucía, que los proyectos emigraban en búsqueda de financiación, de inversión y quizás la parte, indudablemente, la parte de desarrollo de negocio, pues en Madrid y en Barcelona se concentra mucho a nivel nacional, entonces tienes que estar allí, pero bueno, una cosa es que estés allí a nivel de desarrollo de negocio, otra cosa es que el team principal esté en el lugar en el foco de origen de los proyectos, ¿no? Hay que desarrollar todas las regiones, hay que cambiar el modelo económico de España en general y tenemos que aprovechar todo ese talento para desarrollarlo, ¿no? Cada uno en su ámbito y crear proyectos, crear riqueza, crear puestos de trabajo. Eso es fundamental, hacerlo cada uno en su región. Y cohesionar mucho el ecosistema emprendedor, que eso al final enriquece todo lo que sean reuniones de emprendimiento y hubs relacionados con la propia comunidad emprendedora que se reúne. Eso enriquece muchísimo y ayuda a tener sentido de pertenencia y ayuda a no sentirse solos, ¿no? Es uno de los grandes problemas muchas veces que tienen o tenemos los emprendedores, ¿no? Que continuamente vemos señales por todas partes para tirar la toalla y hay que resistir. Bueno, es que nosotros, por definición del proyecto y nuestra es decir, de inversión, ya vamos muy enfocados a proyectos muy emergentes, fases muy iniciales, que es donde creemos que podemos aportar más valor. Por supuesto, son los sectores, o sea, es
momento donde puedes tener mayor riesgo, lógicamente, donde hay una menor tasa de supervivencia de proyectos. Pero bueno, al final para eso estamos, pues aquellos que podemos aportar lo que un poco humildemente lo que en el argot se conoce como Smart Money, que al final es aprovechar la experiencia previa que tienes para ayudar a terceros a crecer. Eso creo que es esencial, creo que eso hay que potenciarlo muchísimo. Y sin lugar a dudas, o sea, hay muchos fondos que tenía sentido que dijeran, oye, es que nosotros las operaciones de inversión de menos de 5 millones no entramos. ¿Por qué? Pues porque si van con un capital para invertir de 1.000, si tienen que entrar en proyectos de 200.000 euros, pues tendrían que tener un portfolio absolutamente ingobernable. Mientras que, bueno, pues al final yo digo, oye, tengo 1.000, pues entro en operaciones entre 5 y 10 y tengo un portfolio entre 100 o 200, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero esos fondos, esos Venture Capital, cada vez están yendo más abajo a la cadena de valor precisamente porque entienden que también hay una oportunidad importantísima de negocio y cada vez están ellos mismos creando un subfondo o un pequeño Venture Capital que arrancan ese capital semilla para luego hacerle seguimiento y si ven que tracciona y que tiene las métricas adecuadas y cumple objetivos, entonces invertirles en ese follow-on, en ese acompañamiento para fases futuras. Es que esa es la clave de todo. O sea, al final tener una inversión semilla de 50, 100.000, 200.000 euros es relativamente fácil. O sea, al final te pones y siempre encuentras esa triple F que te acaba invirtiendo, ¿no? En un proyecto, una fase inicial, pero luego escalarlo de ahí a una fase más avanzada ya son palabras mayores y ya tienes que tener el apoyo y el contacto con todos esos Venture Capital que son los que te pueden dar esa continuidad, ¿no? Es que es muy relativo, depende de muchos factores, depende del sector, depende o sea, hay proyectos que con 30 o 40.000 euros son capaces de sacar un producto mínimo viable y hay otros proyectos que necesitan, por la tipología del sector, necesitan mucho más CAPEX, necesitan mucho más inversión, es un proyecto más a largo plazo o necesita un periodo de I+D mucho más avanzado. Lo importante es identificar cuáles son esos hitos que vas alcanzando, trazarlos en una hoja de ruta y definir en qué momento, y una vez que consigas ese track record, esas métricas, ir a una nueva ronda de inversión. Hoy por hoy, o sea, es cierto que se ha puesto todo muy caro. O sea, yo lo digo muchas veces y también hay que ser realistas. Muchas veces aquí aparece ya cualquiera con un PowerPoint de fin de semana y te lo está vendiendo en 1 millón de euros. Y te lo digo literalmente, ¿no? Entonces eso hay que relativizarlo. Luego hay proyectos que llevan 1 año o 2 años de desarrollo y que por la misma valoración inferior ya tienen un producto mínimo viable, ya han hecho el desarrollo de software, ya tienen un time to market mucho más difícil de copiar y bueno, es que el que tienen que conseguir es que, ya te digo, eso te lo puedo decir proyecto a proyecto. Lo que sí creo es que para una fase semilla inicial realmente no requieres tener más allá de una idea y un buen plan de negocio, un buen plan financiero, bien analizada la competencia, bien definido cuál es el pricing del proyecto y unos hitos marcados a lo largo de una hoja de ruta y buscar gente que confíe, buscar los fondos necesarios para sacar este producto mínimo viable para ir al mercado con el producto o el servicio y a partir de ahí marcar unos objetivos que si se consiguen poder acabar yendo a una ronda ya pues mucho mayor diciendo, oye, si hemos sido capaces de hacer esto con estos recursos en esta ciudad o en esta otra, imaginaos si tenemos esto por 10 lo que somos capaces de hacer, ¿no? Esa es la confianza que vas a transmitir de cara ya a valoraciones superiores y a entradas de caja ya más importantes. Bueno, he tenido un par de experiencias que además no han sido positivas, lo cual no significa que no sea una vía más de captación de fondos. Lo que pasa es que ahí hay que hilar muy fino y tenerlo muy claro. Esto no es yo cojo, lanzo, yo lo tokenizo y lo comercializo. No es tan fácil, ¿no? Es que fulanita, tal empresa ha levantado una ronda de 82 millones de dólares en su primera hora y media. Bueno, pero no te dice que ha invertido 4 millones en marketing
preparando ese lanzamiento de captación de usuarios, y eso yo lo he visto hacer, y es muy arriesgado, porque te puede salir bien, te puede salir mal. Es decir, creo firmemente en la tecnología blockchain. Me gusta mucho el concepto de la tokenización, pero hay que ponerlo eso en valor negro sobre blanco y analizarlo muy bien siempre, porque no vale para cualquier proyecto, y de hecho, bueno, un porcentaje altísimo de proyectos tokenizados mueren prácticamente incluso antes del lanzamiento, en el lanzamiento por ser fallidos, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Vale, sobre todo en fases tempranas creo que no tiene ningún sentido. Puede haber proyectos muy puntuales que quizás, pues a lo mejor tenga ese sentido plantearlo, ¿no? Porque aparte da una dimensión mucho más internacional al pool de inversores, ¿no? Del proyecto. Pero ha habido también, no ha ayudado mucho el track record que tiene el sector de la tokenización, porque ha habido mucho bluff, muchos problemas, mucha estafa, desde el lanzamiento de las ICOs, luego finanzas descentralizadas. Hay mil fórmulas que van surgiendo, y bueno, y ha habido casos de éxito, pero también muchos fracasos sonados, ¿no? Entonces es algo para poner ahí, para analizar siempre, pero para poner en cuarentena, y cuando uno quiera o necesite tomar esa decisión, que la haga muy meditada. Es como no sé, ya si hablas un poco de eso, pues como cuando hablamos hoy por hoy, la palabra NFT está en todo. El tema de metaverso, o sea, sí, maravilloso, son olas que hay que coger, que te tienes que subir, pero con mucha cautela. Es decir, se está evangelizando mucho, hay compañías multinacionales invirtiendo miles de millones, y no puede llegar cualquiera a decir, no, voy a crear mi propio metaverso. Bueno, es que eso no es tan sencillo, ¿no? Voy a coger y voy a crear de mi proyecto, de mi producto, voy a sacar y voy a hacer unos NFTs para venderlos. Sí, pero que no es oro todo lo que reluce. Y de eso hay que analizarlo muy bien. Son cosas muy nuevas que sin duda, antes de dar pasos así, yo me pondría en manos de gente experta en esos ámbitos para ver si realmente tiene sentido o no lo tiene, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente durante la conversación lo he ido comentando, ¿no? Sí. De manera dispersa, pero analizar muy bien el equipo, sentirte muy cómodo, que haya muy buen feeling con el equipo, que veas que en el equipo tienen muy buen rollo, muy buen feeling entre ellos también. Es fundamental que tú percibas una paz social importante, que no haya lucha de egos, que tengan clara la hoja de ruta, que tienen que saber de su sector. Yo le digo, decir, emprender es muy fácil. Tú puedes tener una idea muy interesante y que aporte valor a un mercado, pero necesitas tener en tu equipo a alguien que sepa de ese sector. Y yo muchas veces me encuentro y digo, oye, no, es que he descubierto o he pensado que se puede desarrollar un nuevo proceso de fisión nuclear. Bueno, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, soy dentista. Oye, pues mira, me encanta que tengas una idea brillante, pero o tienes en tu equipo a alguien que realmente sepa de fisión nuclear, o no tiene ningún sentido, porque nadie te va a comprar la idea, salvo pues una fase semilla, que haya 4 locos más que crean en tu proyecto y tiren, pero te encuentras muchos casos de eso, ¿no? Yo qué haría, pues invertir en proyectos donde ves que el equipo tiene un know-how, tiene un expertise muy definido, muy claro en su campo, que sea un equipo equilibrado y que tenga, si te coges un equipo que son 4 ingenieros y que están desarrollando un tema de software, a nivel técnico pueden ir muy bien, pero en otras muchas cosas van a tener unas carencias terribles, y eso suele ser contraproducente. Tiene que ser un equipo equilibrado, que haya gente de marketing, que haya alguien de tecnología, que haya alguien de desarrollo de negocio, ¿no? Porque tan importante es serlo como parecerlo. Entonces hay proyectazos increíbles con unos avances en desarrollo enormes que luego a nivel de marketing no saben venderlo, pero te pasa lo contrario también, ¿no? Entonces, identificar el equipo fundamental, el proyecto que aporte valor al mercado. Yo suelo ir de proyectos excesivamente evangelizadores. No me gusta llegar con un producto al mercado, con un servicio al mercado que no existe ni nada que se le parezca,
hombre, salvo excepciones, repito, o sea, que esto hay que analizar proyecto a proyecto, pero al final muchos de esos proyectos mueren también en la orilla porque tienen que estar convenciendo a los potenciales clientes de que eso es algo que aporta valor y que lo necesita. No es algo que de manera natural a alguien le salga a entenderlo o lo vaya a implementar de manera fácil. Y eso siempre es un problema porque puede ser una idea brillante, pero igual te has adelantado 5 años a los tiempos, ¿no? ¿Cuántas startups no han salido de IoT? ¿O cuántas startups no han salido relacionadas con la inteligencia artificial o con robotización? En fin, te puedo hablar de mis sectores que luego han llegado demasiado temprano, todos proyectos de realidad virtual, de realidad aumentada, pero no estaba el mercado preparado todavía, democratizado como para poder atacar ahí. Entonces, apostar por proyectos que aporten un valor y una solución al mercado de manera inminente, que tengan una monetización muy clara, muy definida, que tengan un equipo muy sólido, preparado detrás, resiliente. Yo siempre lo digo, identifica a la gente honesta, gente comprometida, involucrada, que crean con pasión en su proyecto vital, que sean proactivos, que sean inteligentes, que si no tienes todos esos valores, ese proyecto, la primera dificultad hace aguas. Y es importante porque de la idea original a lo que acaba siendo el proyecto, raro es el proyecto que no ha pivotado 2 o 3 veces o ha tenido que cambiar un poco su modelo de negocio. Y lo que es probablemente igual de importante o más, diversificar. Hay mucha gente que coinvierte conmigo, pues que me va comentando, oye, mira Paco, cuando tengas algún proyecto interesante, coméntamelo, que quiero invertir, quiero diversificar un poco. Oye, ¿tú en cuál de los proyectos que estás invertirías? Pues digo, ¿en cuál no? ¿En cuáles? O sea, hay que crear un portfolio de 5, de 7, de 10. Yo quizás 10 es una cifra que yo diría que puede ser razonable tener. ¿Por qué? Pues porque muchos de los proyectos probablemente no van a llegar. Está un poquito en tu capacidad analítica y de toma de decisiones tener una tasa mayor de éxito en esos proyectos, pero es fundamental analizarlos muy bien. Oye, los que no llegan, pues los que sí llegan y tienen multiplicadores importantes, ¿no? Y esa parte es clave. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos con un portfolio, me parece que son 30 o 31 participadas, muy diversificado en muchos sectores. No trazo líneas rojas en ningún sector, por lo menos no en casi ninguno, pero sí es muy importante saber que, bueno, que tú puedes creer que estás haciendo las cosas muy bien y seleccionas muy bien los proyectos. Es más, incluso puedes hasta hacerlo muy bueno, pero no somos, ¿no? Yo no me considero el rey Midas. Yo todo proyecto que toque que invierta no lo voy a convertir en oro, ni se va a convertir en oro porque yo he decidido invertir ahí. O sea, va a haber muchos de esos proyectos, incluso algunos que ahora quizás están yendo muy bien, por diferentes situaciones del mercado y circunstancias, pues luego no llegan. Y otros que sí. Entonces, diversificar es fundamental. O sea, si alguien va a invertir en startup, que piense cuánto tiene para invertir, que piense cuánto va a tener de manera recurrente los próximos meses o 1 año o 2 años, y que acabe construyendo un portfolio bien diversificado de al menos 7, 8, 10 proyectos para estar tranquilo, que sepa, oye, todos no van a llegar, pero bueno, si se caen 3, pero hay otros 2 que tienen un multiplicador por 3 y uno que está multiplicando por 15, bueno, pues al final te puede dar una rentabilidad muy importante. Nosotros, por ejemplo, en 3 años tenemos ahora mismo un valor de portfolio a valor de mercado prácticamente un 700-750% respecto a su fase inicial. Bueno, pues divides en 3 años, tienes una rentabilidad enorme. Pero bueno, repito, tampoco somos un inversor al uso. Es decir, cuando entramos en un proyecto nos comprometemos con el equipo para ayudar a que esos proyectos lleguen más lejos, que no es garantía de éxito, pero bueno, sí quiero creer que sin duda aportamos ese valor para que puedan tirar para arriba con más fuerza.